La utilización del electrolizador alcalino para la producción de hidrógeno. Resumen. Un electrolizador alcalino es un dispositivo que utiliza una solución alcalina, generalmente hidróxido de potasio o hidróxido de sodio, como electrolítico para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno a través de un proceso llamado electrólisis. El electrolizador consta de dos electrodos, el cátodo donde se produce el hidrógeno y el ánodo donde se genera el oxígeno. Cuando se aplica una corriente eléctrica a través de una solución alcalina, el agua se descompone en iones de hidrógeno y en iones de hidróxido. En el cátodo los iones de hidrógeno se producen para formar gas hidrógeno, mientras que en el ánodo los iones de hidróxido se oxidan para liberar gas de oxígeno. El presente trabajo consiste en caracterizar los parámetros del electrolizador por medio de una fuente de voltaje para obtener una corriente eléctrica, conectada a un separador de fases que se conecta a un caracterizador para iniciar el proceso de electrólisis mediante un medidor mágico, el volumen y la temperatura para obtener la eficiencia del electrolizador, la cual mide la energía consumida comparándola con la cantidad de energía almacenada en el hidrógeno producido. Objetivos: realizar las mediciones de voltaje y corriente, realizar la medición del volumen, realizar la medición de la temperatura, realizar la caracterización con las mediciones, calcular la eficiencia del electrolizador. El método más habitual para obtener el hidrógeno verde es mediante la electrólisis del agua utilizando electricidad proveniente de fuentes renovables. La electrólisis es entonces el proceso mediante el cual se logra la disociación de una sustancia llamada electrolítico en sus iones constituyentes, aniones y cationes, gracias a la administración de corriente eléctrica. Este proceso se lleva a cabo en un aparato llamado celda electrolítica. La electrólisis del agua es una reacción electromecánica que tiene lugar dentro de las pilas de las celdas. Se aplica electricidad al ánodo y al cátodo a través de la membrana, por ejemplo, del intercambio de protones, y hace que el agua H2O se divida en unas moléculas componentes, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es un gas ligero que al usarse solo emite vapor de agua y es el elemento más abundante del universo, pero no se encuentra en estado natural. Para obtenerlo es necesario extraerlo de otras moléculas. Una forma de hacerlo es a través de un proceso químico conocido como electrólisis. Este método utiliza la corriente eléctrica para separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua. Si esta electricidad se obtiene en fuentes renovables, se llama hidrógeno verde, porque si es posible realizarlo emite dióxido de carbono en la atmósfera. Tenemos los siguientes componentes para realizar el proceso de electrólisis. Tenemos un electrolizador alcalino que se encarga de hacer la electrólisis y producir el hidrógeno. Una fuente regulada que va a ir de corriente directa, va a ir regulando la corriente del voltaje que se le aplica. Aquí se muestra todos los componentes que utilizaron para poder caracterizar el dispositivo. Los componentes principales están en un bloque de ensayos de electrólisis alcalina, que es la fuente de poder, un separador de fases, un tratamiento de fases, un medidor de flujo, electrolizador alcalino y el enfriador. Aquí están todas las mediciones que se realizaron, como la corriente, el voltaje, el gasto másico del hidrógeno y del oxígeno, la temperatura del hidrógeno y la del oxígeno. Aquí está la curva que se obtuvo de corriente y voltaje. Esta es la curva del gasto en el tiempo del oxígeno. Esta es la curva del tiempo del gasto del hidrógeno. Esta es la eficiencia, que es igual a la energía química obtenida en el hidrógeno producido. Y esta es entre la entrada del suministrador del procesador, lo cual nos tuvimos una eficiencia de 88.34. Conclusiones. La caracterización del electrolizador implica evaluar diversos parámetros, como la capacidad de producción del hidrógeno, la eficiencia energética,
las condiciones operativas, la durabilidad y el costo de operación. Cada uno de estos factores influye la selección del tipo de electrosador más adecuada para aplicaciones específicas, como la producción de hidrógeno en pequeña escala o para plantas industriales. Aquí toman las referencias que se utilizaron. Muchas gracias.